cristianos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1. Lo que este mundo necesita es gente que hace el bien. No sé de eso sin mirar a quién, pero sí estoy seguro que usted mismo quiere hacer el bien. Los cristianos queremos hacer el bien y la inmensa mayoría de los casos los cristianos hacen el bien. No pueden evitarlo, es algo inexorable con los cristianos. Decía Jesús que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El cristiano se llama cristiano precisamente porque ha sido injertado en la vida verdadera que es Jesús. Es de esa relación con Cristo que el hombre recibe la savia generosa que se convierte luego en frutos jugosos, sabrosos, uvas deliciosas, como decía también Jesús. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Lo importante en una vid es su fruto. Si no da fruto no sirve, pero si lo da, poco importa sus ramas torcidas o su aspecto exterior. Quien está así íntimamente unido con Cristo produce frutos cristianos, precisamente lo que este mundo necesita. Los frutos cristianos agradan en primer lugar al cristiano que los hace. Eso no es egoísmo personal, sino incentivo poderoso por impulsarnos al bien. Hacer nada hay de malo. Nada hay de malo en hacer las cosas que agradan. Si estas cosas son al mismo tiempo del agrado de Dios, se condena constantemente la filosofía moderna que invita a cada uno a hacer lo que le place, lo que le gusta y le agrada. Tal condenación es más que justificada porque la práctica se ha llevado al extremo. Para condenar esos extremos no debemos permitir que cerremos las puertas a toda satisfacción personal que pueda haber en contra de hacer cosas que agradan y cosas que dan satisfacción y cosas que lo hacen a uno sentirse bien allá dentro del alma. Si el hombre está reconciliado con Dios y vive en la gloria de Dios, tiene una inalienable derecho de hacer cosas que le agradan y le dan satisfacción. Bastan unos rápidos ejemplos. Si usted tiene una viejita por vecina y le agrada ir a visitarla y siente satisfacción en su fuero interno al dar 10% de sus ganancias a gente pobre, a instituciones de ayuda social o para la obra de Dios en este mundo, no deje de hacerlo porque eso es fruto netamente cristiano. Usted tiene derecho de hacer cosas que lo hagan sentirse bien en su corazón y que le dan alegría y que le resulten agradables. Pero agrado personal no es la medida final de los frutos cristianos. Es ese egoísmo carnal el que ha llevado a tantísima gente moderna a los extremos de vivir tan solo para sí mismos, para sacarle a la vida cuando su jugo sea posible, para sacar sin jamás poner nada de su parte. El cristiano que vive en el mundo tiene una perspectiva totalmente distinta, porque está aquí para hacer el bien, ni primeramente lo que es bueno para sí mismo, sino lo que es bueno y sin puntos ni comas. El cristiano tiene mucho interés en hacer el bien que agrada a la comunidad de la que forma parte. Llámese esto congregación, iglesia, comunidad, creyente, reino de Dios o lo que sea. No hay quizá premio mayor en la vida cristiana que recibir la aprobación y el aplauso del resto de los creyentes cristianos. El apóstol Pablo con frecuencia tocaba este punto en sus escritos y sus consejos. Escribió a los Gálatas, por ejemplo, sobre llevar los unos a las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. A estos mismos creyentes Gálatas les aconseja: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de familia de la fe. Escribiendo a los tesalonicenses, Pablo
siente una inmensa satisfacción al ver los esfuerzos de esos hermanos por imitarlo y ayudarlo y sentirse unidos. Vosotros vinisteis a ser imitadores de vosotros y del Señor, les dice, de tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Los frutos de cristianos agradan al pueblo de Dios porque fortalecen al pueblo de Dios y porque lo aportan buen nombre del pueblo de Dios y porque extienden las fronteras del pueblo de Dios, casi con espíritu de doxología y de éxtasis. El apóstol Pablo dice a sus hermanos, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Había allí una mutua admiración porque lo que hacía Pablo agradaba a los hermanos y lo que hacían los hermanos agradaba a Pablo. Tales son los frutos cristianos. Pero no es solo agrado de uno mismo y del pueblo selecto de Dios. Los frutos cristianos también son del agrado del mundo. ¿Qué necesidad hay en este mundo de gente que haga bien? Es la necesidad más urgente de todas, más urgente que complicados tratados de paz entre las naciones y más urgente que revoluciones verdes, rojas o de algún otro color. Se necesita urgentemente personas honestas que actúan según los principios morales de las Santas Escrituras. Se necesitan urgentemente personas que trabajen con el sudor de su frente para ganarse con mérito el pan de cada día. Se necesitan obreros que estén conscientes de la legislación no solo nacional, sino también la divina. Se necesitan empresarios y patronales que vivan conscientes no solo de inspectores de gobierno, sino especialmente de los inspectores de la inspección de quien ha dado los 10 mandamientos a la humanidad. Este mundo tiene urgente necesidad de conciencia social y de justicia y de derechos. De la maldad del hombre han aplastado y hecho desaparecer el escenario. Es hora de que los seguidores de Cristo salgan de sus refugios y se lancen a las calles y plazas y oficinas y lleven fruto que sea genuinamente cristiano. El mundo languidece en sus vanos esfuerzos y se desangra y agota que con sus buenas intenciones sencillamente no puede reproducir los frutos que necesita y ni siquiera sabe cómo producirlos. Lo que el mundo necesita es gente que haga el bien, gente cristiana, gente que derive de sus actos y motivos y aspiraciones, no de su arraigado egoísmo, sino de la vida verdadera que es Jesucristo. Los frutos cristianos son especialmente del agrado de Dios. Toda la escritura es un relato de cómo Dios se agrada en la conducta correcta de su pueblo y cómo desaprueba cuando esa conducta es menos que fruto abundante. A través de todo el Antiguo Testamento usted ve un Dios que tiene sus ojos puestos fijamente sobre su pueblo. Cuando andan en sus caminos, sus cosechas aumentan y sus familias son felices y su paz está asegurada. Pero cuando se deslizan del sendero y sus frutos son estériles, el desagrado divino no tarda en demostrarse. Dios se agradó de la ofrenda cristiana de Abel, pero se disgustó con el sacrificio egoísta de Caín. Dios premió a los reyes buenos y castigó severamente a los malos y desobedientes. Fue cuando la maldad de los hombres fue mucha sobre la tierra que Dios envió un diluvio, pero se arrepintió del mal que iba a hacer cuando los habitantes de Nínive se arrepintieron de sus pecados. Dios se agrada, se conmueve, se deleita en los frutos cristianos. ¿Cuáles son los frutos cristianos? ¿Qué acciones son las que agradan al que las hace, sus hermanos, su mundo y su Dios? ¿Hay alguna forma de definir tales frutos? Es por esta razón que Jesús se designó a sí mismo como la vid verdadera. Únicamente quienes son parte de esa vid verdadera son pámpanos o ramas que llevan fruto. Cosa ridícula, por cierto, por ver tantas personas que quieren hacer actos cristianos sin pertenecer a Cristo. Totalmente imposible. Gracias debemos dar a Dios que hay personas que luchan por hacer el bien.
No cabe duda que se merecen nuestra más genuina gratitud, pero no pueden ser estos actos frutos cristianos. Para ellos es requisito indispensable que la persona esté íntimamente unida al Cristo. Como el pámpano está unido a la vid, Jesús es la vid verdadera y son los pámpanos que permanecen en él los que llevan frutos cristianos. Hay un documento de larga data en la Iglesia cristiana que trata de dar una definición de los frutos cristianos. Pregunta, ¿qué son buenas obras? La respuesta de esta, únicamente aquellas que se realizan con fe verdadera, conforme a la ley de Dios, y se aplican solamente a su gloria, y no aquellas que están fundadas en nuestras buenas intenciones y sobre instituciones humanas. Jesús es la vida verdadera y para dar frutos cristianos hay que estar unidos a Él. Hay un elemento de peligro en esta frase de Cristo, porque cuando dijo Él era la vida verdadera, también dijo que su Padre es el labrador y es el labrador bueno. Si hay un pámpano que no lleva fruto, lo quitará. El que sí lleva frutos cristianos, Dios, el labrador, limpiará para que lleve frutos, más frutos cristianos.